la Nico Vos. Colpic. ¿Cómo? Después te mandan. Yo no tengo problema que me filmen ni que me graben. Entonces, les decía, este músculo pectoral menor que ustedes están viendo ahí en el preparado, este es el músculo pectoral menor, este es el del tórax. Yo retirando, o sea, con el pectoral menor, digo que la arteria axilar tiene tres porciones, una primera porción, una segunda y una tercera. Por eso es muy importante entender que en la apófisis coracoides se inserta el pectoral menor. Seguro les van a preguntar. El año pasado, de hecho, lo hicieron. ¿Qué elementos se insertan en la apófisis coracoides? Y una de las respuestas, indudablemente, es el músculo coracobraquial. También, aparte del pectoral menor. ¿Y por qué el músculo coracobraquial es importante? Este músculo que está acá, en la parte interna, el coracobraquial, es importante porque forma la pared externa de la axila. O sea que yo tengo un pectoral menor que se inserta en la coracoides. ¿Para qué me sirve? Para dividir a la arteria axilar en tres porciones. Un coracobraquial que se inserta en la apófisis coracoides. ¿Para qué me sirve? El coracobraquial es la pared externa de la axila. El coracobraquial está perforado por el nervio músculo cutáneo. Y una apófisis coracoides que le da inserción a la porción corta del bíceps. O sea que la apófisis coracoides esencialmente tiene tres elementos. El pectoral menor, que sería el elemento más interno. El detalle de lo que es la porción corta del bíceps y el elemento que está aquí más interno sería el coracobraquial. Por eso el nervio músculo cutáneo cuando sale perfora al músculo coracobraquial. Yo no puedo olvidar las inserciones de la apófisis coracoides desde el punto de vista muscular, porque si yo recuerdo que desde el punto de vista ligamentoso tengo inserciones, ¿qué ligamentos voy a nombrar? Algo fundamental, el ligamento conoide y el ligamento trapezoide. ¿Sí? Si yo tomo la clavícula, esta es una clavícula, esta es la cara inferior de la clavícula, miren cómo en la parte externa se ve una rugosidad. Entonces yo me coloco esta clavícula donde corresponde, que es derecha, el ligamento conoide y el ligamento trapezoide se insertan en la apófisis coracoides y van en búsqueda de la clavícula. Así que, tres músculos que bajan, dos ligamentos que suben, no lo puedo olvidar. El ligamento trapezoide y el ligamento conoide. Y por último, y para terminar con la apófisis coracoides, un ligamento que se inserta y hace así. Se divide en dos. Una parte va a ir al tubérculo menor y otra parte va a ir al tubérculo mayor del húmero. Acá tienen banquitos, chicos, vengan, bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos. De esta manera, utilizando los huesos, yo respondo todo. La apófisis coracoides, no quiero ser reiterativo, pero va para ellos. Tres músculos que bajan. Pectoral menor, porción corta de bíceps y coracobraquial. Dos ligamentos que suben, conoide y trapezoide. Y un ligamento que va para la parte externa, que es el coraco-humeral. Que da un fascículo para el tubérculo menor y un fascículo para el tubérculo mayor. Esto en un choice. Acá en Argentina tenemos una expresión, decimos sale con fritas. Esto en un choice sale con fritas. No puedo dejar de olvidar las inserciones en la apófisis coracoides. De todas formas, reitero, no es necesario que ustedes escriban, porque yo les preparé a ustedes un material de estudio con un cuadro. Y entonces ustedes van a buscar apófisis coracoides y dice todo. Bien. El acromion. ¿Por qué es importante el acromion? ¿Qué es lo que tiene el acromion? ¿Cómo estás? Mirá, acá tenés, ahí, mirá, ahí tenés. ¿Por qué es importante el acromion? Por una sola cosa nada más. Porque el acromion presenta esta carilla articular que va a articularse con la extremidad externa de la clavícula, generando la articulación acromioclavicular. ¿Y por qué la articulación acromioclavicular es importante? Porque forma parte de la cintura escapular, junto con la esternoclavicular. La cavidad glenoidea. ¿Por qué la cavidad glenoidea es importante? Porque se articula con el tercio de esfera del húmero.
para formar la articulación escápulo-humeral. Nada más. Podemos recordar que en él se inserta el rodete glenoideo. Si ustedes prefieren llamarle labrum glenoideo, está bien. Punto y aparte. La fosa supraespinosa para el músculo supraespinoso. La fosa infraespinosa para el músculo. Atención. Infraespinoso, redondo menor y redondo mayor. ¿Correcto? Esto es lo que me deja la escápula, con sus inserciones ligamentosas y musculares. La escápula además me deja algo muy importante. Yo he mencionado al músculo subescapular, he mencionado al supraespinoso, al infraespinoso, al redondo menor. ¿Qué tienen en común estos músculos? El subescapular protege la articulación, el supraespinoso también, el infraespinoso también y el redondo menor también. Son músculos periarticulares, son músculos rotadores, y cuando vos sos periarticular y rotador, formás parte del manguito rotador del hombro. Se los van a preguntar. El manguito rotador del hombro. A lo mejor ustedes se preguntan qué es un manguito, qué significa la palabra manguito. Un mango es donde yo agarro. Yo agarro la sartén por el mango. ¿Pero por qué manguito? Porque yo agarro el húmero y lo hago rotar. De ahí viene la expresión manguito. Sería un diminutivo de la palabra mango. El manguito rotador. No tiene que ver con la fruta, ¿se entiende? Manguito. O sea que yo para hacer un manguito, primero tengo que proteger la articulación y segundo tengo que ser rotador. O sea que el manguito rotador del hombro, para ustedes, Fundación Barceló, no para la UBA es diferente, ustedes me van a responder subescapular, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, punta y aparte. O sea que en total son 4 músculos. 1 que está en la parte anterior y 3 que están en la parte posterior. Seguro, ¿eh? Seguro. ¿Cuáles son los músculos que forman el manguito rotador? Infraespinoso, redondo menor y subescapular. O sea que el objetivo de esta reunión que yo planteé el día de hoy es apuntar exclusivamente a lo que no va a faltar en el examen. Y esto no va a faltar. La escápula. Vamos a ver para qué sirve el húmero. ¿Qué me deja el húmero? Bueno, el húmero en principio va a tener su cabeza, que va a participar con la articulación escápulo-humeral. Una articulación importante, una articulación triaxial, porque se mueven los 3 ejes. ¿Cómo estás, querida? Una articulación diartrosis en artrosis, o si ustedes lo prefieren, una sinovial esferoidea. Este es el tubérculo menor. Acercate, por favor, acercate. Tráete la silla. Este es el tubérculo menor. ¿Para qué me sirve el tubérculo menor? En el tubérculo menor se inserta el músculo subescapular. No lo voy a poder olvidar jamás. Y en el tubérculo menor se inserta algo fundamental. El ligamento glenohumeral medio. Me van a seguro preguntar las inserciones de los ligamentos glenohumerales. Seguro. Entonces, si el glenohumeral medio se inserta en el tubérculo menor, ¿dónde se inserta el glenohumeral superior? En el cuello anatómico. Y el glenohumeral inferior en el cuello quirúrgico. Esto seguro, ¿eh? Seguro. Así que van a poder ver las preguntas que yo les hice en el Choice. Esas preguntas seguramente van a coincidir muchísimo de lo que le van a preguntar a ustedes. Las inserciones de los ligamentos glenohumerales son fundamentales. En el tubérculo menor se inserta el ligamento glenohumeral medio. En el tubérculo menor se inserta el músculo subescapular. Porque en el tubérculo mayor se insertan el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Entonces yo tengo 3 en el tubérculo mayor y 1, que es el subescapular, en el tubérculo menor. Entonces, si se contrae el subescapular, el húmero hace así. Si se contrae el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor, el húmero es un manguito rotador. El tubérculo el surco intertubercular. A lo mejor el docente se los mencionó como corredera bicipital. No sabes esto, te vas. Pero ¿cómo le va, profesora? ¿Todo bien? Gracias por la sugerencia académica, profesora. Bueno,
vamos a observar que en el labio interno se inserta el redondo mayor, en el fondo se inserta el dorsal ancho y en el labio externo el pectoral mayor. No podemos dejar de mencionarlo. ¿Quedó? Esto es lo que me deja el húmero en la epífisis superior. De ahí en más, parece torcido, parece que lo hice así. ¿Ven? ¿Lo ven? ¿Se ve cómo está torcido el hueso? Es el canal radial o canal de torsión, en cuyo interior, no en cuyo interior, sobre el cual se apoya el nervio radial, la arteria braquial profunda y las venas satélites. Muy interesante. La epífisis inferior del húmero con su epicóndilo medial. Seguro te lo van a preguntar, ¿quién se inserta en el epicóndilo medial? ¿Y yo qué voy a responder? El pronador redondo, el flexor radial del carpo, el palmar largo, el flexor cubital del carpo y el flexor común superficial de los dedos. Seguro me lo preguntan. No quiero ser reiterativo, les preparé un cuadro con todo esto. Esto yo no lo puedo olvidar. Todos los músculos, todos, de lo que es el antebrazo en el primer plano, se insertan en el epicóndilo medial. Y el flexor común superficial de los dedos también se inserta en el epicóndilo medial. No lo puedo olvidar. Obviamente, si tengo un epicóndilo medial, voy a tener un epicóndilo lateral. ¿Quién se va a insertar en el epicóndilo lateral? Bueno, todo el primer plano del compartimento posterior del antebrazo. Todo el compartimento posterior del antebrazo en su primer plano se inserta en el epicóndilo lateral. ¿Quiénes son ellos? El anconio, el extensor cubital del carpo, el extensor del meñique y el extensor común de los dedos. O sea que el meñique evidentemente está recibiendo dos músculos, su propio extensor más una lengüeta del extensor común de los dedos. Así que, claramente expuesto, los músculos epicondilios laterales, formados por el anconio, formado por el extensor cubital del carpo, el extensor del meñique y el extensor común de los dedos. Y a esto le sumo músculos que están en el compartimento externo. ¿Cuáles son los músculos del compartimento externo? El braquio radial, acá te lo estoy mostrando. Miren qué bien se ve. Este es el músculo braquio radial. Un momento. Este es el extensor radial corto del carpo. Y este es el extensor radial, perdón, este es el extensor radial largo del carpo y este es el corto del carpo. De estos músculos que mencioné, solamente el extensor radial corto del carpo y el supinador van a insertarse en el epicóndilo lateral. Esto no lo puedo olvidar. ¿Quiénes se insertan en la apófisis coracoides? El pectoral menor, la porción corta del bíceps y el córaco braquial. ¿Quiénes se insertan en el tubérculo menor? Uno solo, el subescapular. ¿Quiénes se insertan en el tubérculo mayor? Supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. ¿Quiénes se insertan en la corredera bicipital o surco intertubercular? El redondo mayor, el dorsal ancho, el pectoral mayor. ¿Quiénes se insertan en el epicóndilo medial? Pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo, flexor cubital del carpo y flexor común superficial de los dedos. ¿Quiénes se insertan en el epicóndilo lateral? Anconio, extensor cubital del carpo, extensor común de los dedos, extensor de meñique, agregamos el supinador y el extensor radial corto del carpo. Esto entra seguro, chicos. No lo podemos dejar de mencionar. Inserciones hay un montón, pero estas son las que no puedo olvidar. No puedo olvidar. Bien. La clavícula, muy poco importante. Recordar en la cara inferior el canal para el músculo subclavio, nada más. ¿Qué pasa con el radio? La inserción distal del bíceps en su tuberosidad bicipital o tuberosidad del radio y
El radio siempre tiene esta puntita que está acá, que es fácilmente palpable, que es la apófisis estiloides del radio, donde se inserta el músculo brachioradial. Muy bien. En cuanto al cúbito, no vamos a cometer el error, porque en la apófisis estiloides del cúbito no se inserta ningún músculo. Hay un ligamento que pertenece a la articulación de la muñeca. Estas inserciones son las que yo no puedo dejar de saber. No puedo. Fosa subescapular, supraespinosa, infraespinosa y apófisis coracoides. Tubérculo menor, tubérculo mayor, surco intertubercular, epicóndilo lateral y medial y la estiloides del radio va seguro. ¿Lo tenemos claro? Bueno, tenemos ya las inserciones importantes. Bien. Esto es en cuanto a la parte ósea y a la parte muscular. Yo sé esto, ya lo sé, me tranquilizo. No lo sé, sé que lo tengo que saber. Por lo tanto, estoy tranquilo igual. Bien. Con respecto a las articulaciones, ¿qué pasa con las articulaciones? Es importante tener absolutamente claro la clasificación de las articulaciones. Así que vamos a arrancar de acá para acá, donde en primer lugar me voy a referir a la cintura escapular. ¿Cómo está formada la cintura escapular? ¿Qué es una cintura? El cuerpo está formado por un sector central o axial y por un sector lateral o apendicular. La parte apendicular se une a la parte axial mediante las cinturas. Tenemos dos cinturas escapulares y tenemos una sola cintura pélvica. La cintura escapular está formada por la articulación de la clavícula con el esternón. Es un encaje recíproco o silla de montar. Y por la articulación acromio-clavicular. Es diartrosis artroidea, no me preocupa. ¿Son importantes algunos de los ligamentos de estas articulaciones? Solamente de esta. Recordar nuevamente el ligamento conoide y el ligamento trapezoide. Punto. ¿Sabés eso? Quédate tranquilo, Franchois. Con la escápula humeral tenemos que hablar un poco más. Primero porque tenemos un problema. Esto es una esfera. Un segmento de esfera, un pedacito de esfera. Y esto es un óvalo. No sé si lo ven. Yo no puedo articular un círculo a un óvalo. Porque cuando yo mando el círculo con el óvalo, ¿qué le pasa al óvalo? Le falta superficie acá y acá. Entonces voy a colocar un suplemento, un rodete, un labrum. Una estructura que se inserta acá en el contorno y que va a ampliar la superficie articular. Y entonces ahí formo la articulación escapulohumeral. No deben ninguno de ustedes, vos que me estás filmando, no debes confundir un rodete con un menisco. El menisco está entre los dos huesos. Yo acá no dije que están entre los dos huesos, dije que hay un elemento en el contorno. Así que esto es importante tenerlo en cuenta. Ligamentos. Esta articulación claramente tiene ligamentos denominados glenohumerales. ¿Por qué se llaman glenohumerales? Porque todos se van a insertar en la cavidad glenoidea. El glenohumeral superior va al cuello anatómico, el glenohumeral medio al tubérculo menor y el glenohumeral inferior al cuello quirúrgico. O sea que sería así. Todos por delante, no hay ningún ligamento por detrás. Y por último, después tengo el ligamento coracohumeral, que termina tanto en el tubérculo menor como en el tubérculo mayor. Esto yo no lo puedo dejar de olvidar. ¿Sabes esto de la articulación escapulohumeral? Buenísimo. La tenés. Entonces, ¿esta articulación forma parte de la cintura escapular? No. Si vos a mí me preguntás cuáles son las articulaciones del hombro, yo te respondo, la cintura escapular más la escápula humeral.
no es lo mismo hombro que cintura escapular. La cintura escapular está formada por la esternocondroclavicular y la acromioclavicular. Si vos a estas dos articulaciones le sumás la escápulo-humeral, tenés el hombro. O sea que hombro es igual a cintura escapular más escápulo-humeral. O sea que la escápulo-humeral no forma parte de la cintura. Y esto seguro te lo preguntan. Punto com. Codo. ¿Qué tan importante es el codo? Y lo es. Algo tengo que saber. Siempre que es bueno saber un poco de todo. En principio, la tróclea del húmero se articula con la escotadura troclear del cúbito. Y el cóndilo del húmero se articula con la cúpula radial. Entonces, esto con esto y esto con esto forma la articulación del codo, que le puedo decir húmero antebraquial, porque antebraquial viene de antebracci, que en latín significa antebrazo. Articulación húmero antebraquial. Es la articulación que aproxima el antebrazo al brazo. Codo o antebraquial es lo mismo. A la hora de dividirla tenemos un problema, porque yo tengo que clasificar esta articulación. Y yo acá tengo una tróclea y acá tengo un cóndilo. Entonces a la hora de dividirla tengo que separar y decir que esto con esto es condilio y decir que esto con esto es tróclea. Necesito compartir con ustedes algo, es necesario compartirlo. En el Latarjet, cuarta edición, dice que la articulación, no te me distraigas, no la distraigas, que la articulación, escucha esto, que la articulación húmero-radial es una enartrosis. Lo dice en el libro. El año pasado, cuando la hicieron esa pregunta, tomaron como respuesta correcta que era una articulación esferoide o enartrosis. Ténganlo en cuenta. Entonces, no pusieron la opción condilia. Entonces, ¿qué le pasó a los chicos? Ellos tenían, me acuerdo de la pregunta porque digo para el lío. Decía, la articulación húmero-radial es, y decía, ¿enartrosis o esferoide? Troclear, sí. Decía. Esse aqui vai dar 28, só que eu vou dar pausa e começar outro. Não é aqui? Bom dia. Ah, meu Deus, onde eu dou pausa aqui? Faz horas que eu olho pra ti. Tu segue, continua seguindo. Não vai seguir, ele vai acabar e vai cortar. Hã? Por isso que eu tô falando. Não, quando ela chegou eu nem vi. Eu falei com todo mundo, daí foi que ela falou comigo, eu nem enxerguei ela lá embaixo. Sabe mexer aqui? Oi, Minéia. Como dar pausa? Minéia tá em hora, mulher. Tu não dá bom dia nem pro povo. Aqui não é. Ai, pai, tua cara. Aqui não é. Não. Por que você vai tão longe, rapaz, perto da fábrica? Bien. Não. Entonces, si les pasa que en la pregunta está la opción enartrosis o esferoidea, respondan enartrosis o esferoidea. Desde luego en la pregunta no va a pasar que esté la palabra condilia, porque si no ya hay que anular la pregunta. ¿Me comprenden? Entonces, si no está la opción condilia y está la opción esferoidea, es la opción esferoidea la que deben responder. Si no está la esferoidea y es condilia, ponen condilia. Si está las dos, condilia. Sí, Si están las eso. dos. No, las dos no van a estar. No, No, va a porque estar. se anula la pregunta, no. Porque hay dos respuestas correctas. Entonces no No, las dos juntas hay no van a las estar. dos, ajá. Pero lo que les pasó a los chicos el año pasado fue que como no estaba la opción condilia, no sabían qué responder. Y algunos no respondieron. Ah, ya. Siempre hay que responder algo, aunque sea lo que más se aproxime. ¿Correcto? Bien. 10 puntos entonces. Bueno, así que tenemos la articulación troclear, perdón,
Cria. Conseguiu levar? Não. Mandou mensagem lá. Não viaja amanhã. Ah, só amanhã. Quando eu botei pra ti, eu disse, hoje de manhã eu botei essa pra ti. Tu tá aí. Você Muy estava bien. no Brasil. Tenemos la articulación troclear y la articulación condiliar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Los ligamentos. Miren, les comento. Estudiarse la inserción de los ligamentos es una pérdida de tiempo. ¿Sí? Porque puede haber una pregunta, pero no por recordar esa pregunta, a lo mejor dejo de recordar el trayecto de los nervios, que es mucho más importante. Así que mi sugerencia es que las inserciones de los ligamentos laterales, anterior y posterior, la dejen de lado. ¿Bien? Perfecto. ¿Qué pasa con esta articulación? ¿Qué tipo de articulación es? ¿Trocoide o pivote? Me permite entonces la articulación radiocubital proximal y la distal. Esto es así, ¿ven? Esto va acá y esto va ahí. Entonces el radio rota sobre el cúbito. De esta manera, parate un cachito, ponte acá delante mío, al lado mío. Si ella es el cúbito, yo soy el radio. En la supinación estamos paralelos. En cuanto yo hago esto, yo voy a hacer esto. Vuelvo así. O sea que el que roto soy yo sobre vos. Gracias. Entonces la pronación es cuando yo roté sobre ella y quedé en diagonal. La supinación es que quedamos paralelos. Eso lo puedo hacer gracias a la articulación radiocubital proximal y radiocubital distal. Recordar los ligamentos no tiene sentido. Y hasta acá, esto es lo importante de articulaciones. Bueno, de músculo ya vimos lo que es importante, no quiero ser reiterativo. Así que ahora vamos a pasar a lo más importante. Por eso pedí que me filmaran, pedí que me grabaran. Porque yo ahora les voy a resumir a todos ustedes lo que tienen que saber del trayecto de los elementos nerviosos y vasculares. Y si ustedes pueden memorizar todo lo que yo voy a explicar ahora, ¿sí? Aprueban el examen. Así que si tienen algún celular, lo que sea,